Eran las 11:23 de la mañana del 14 de marzo de 1945 cuando el sargento Wilhelm Wecker se encontró mirando fijamente un plato de metal abollado que contenía más comida de la que había visto en 6 meses. Wecker era prisionero de guerra alemán, capturado 3 semanas antes cerca de Remagen cuando el puente sobre el Rin cayó en manos estadounidenses. Ahora estaba en un campo de prisioneros temporal en las afueras de Reims, Francia, rodeado por alambre de púas y guardias estadounidenses que parecían más aburridos que vigilantes. El plato contenía 3 rebanadas gruesas de pan blanco, una porción de carne enlatada que olía a grasa y especias, 2 zanahorias cocidas, una cucharada de puré de papa con mantequilla derretida encima y algo que parecía ser compota de manzana. Wecker levantó la vista hacia el cabo estadounidense que había depositado el plato frente a él, un muchacho de Iowa llamado Thompson que no hablaba alemán pero que gesticulaba con las manos para indicar que debía comer. Wecker miró el plato nuevamente, luego al sargento Muller sentado a su lado, luego de vuelta al cabo Thompson. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, en un alemán entrecortado que Thompson no entendió pero que otro prisionero tradujo al inglés momentos después, provocando risas entre los guardias estadounidenses y un silencio profundo entre los alemanes. La pregunta que Wecker había hecho era simple y cargada de incredulidad. ¿Tenemos que compartir esto una semana? Thompson se había reído, negado con la cabeza y señalado hacia la línea de prisioneros que todavía esperaba su ración. No, amigo, eso es para hoy. Para ti solo. Hoy. La traducción llegó a Wecker como un golpe físico. Muller dejó caer su cuchara de madera. Otros prisioneros en la fila se detuvieron y miraron hacia atrás, tratando de confirmar si habían escuchado correctamente. Wecker había estado comiendo raciones alemanas durante los últimos 4 años de guerra. Conocía el pan negro denso y húmedo que se volvía mohoso en 2 días. Conocía la sopa aguada de nabos y repollo que apenas tenía sabor. Conocía las papas podridas que debías cortar con cuidado para salvar lo comestible. Conocía la sensación constante de hambre que nunca desaparecía, el vacío en el estómago que te hacía soñar con comida todas las noches. Para enero de 1945, la ración diaria promedio de un soldado alemán en el frente occidental era de aproximadamente 1.200 calorías, menos de la mitad de lo que un hombre necesitaba para trabajar o combatir. La carne fresca era un recuerdo distante. La grasa era un lujo imposible. La mantequilla no existía. Wecker había visto hombres en su unidad adelgazar hasta convertirse en sombras de sí mismos. Había visto soldados negociar sus últimos cigarrillos por media papa. Había visto oficiales robar pan de sus propios hombres. El hambre era un enemigo invisible que debilitaba más que las bombas, que mataba más lento que las balas pero con la misma certeza. Y ahora, sentado en un campo de prisioneros enemigo, le habían dado más comida en un plato de lo que había recibido en días enteros durante los últimos meses de combate. La comida estadounidense no era un secreto para los alemanes que luchaban en el frente. Habían escuchado historias. Habían visto paquetes capturados. Sabían que los estadounidenses comían mejor, pero las historias parecían exageradas, propaganda diseñada para desmoralizar. Un soldado alemán capturado en diciembre había regresado en un intercambio de heridos y contó que los estadounidenses desayunaban huevos y tocino todas las mañanas. Nadie le creyó. Otro había dicho que las raciones de combate estadounidenses incluían chocolate, galletas, café instantáneo y latas de carne que podías comer fría. Los hombres se rieron. Pensaron que estaba delirando por la fiebre de sus heridas. Pero Wecker ahora sostenía la prueba en sus manos. El pan era suave, esponjoso, blanco como nieve. No tenía la textura áspera y densa del pan de centeno alemán. La carne enlatada era Spam, aunque Wecker no conocía ese nombre. Sabía a cerdo procesado con sal y algo dulce que no podía identificar. Las zanahorias estaban cocidas hasta quedar tiernas, no duras y fibrosas como las verduras que había comido en las trincheras. El puré de papa tenía mantequilla real derretida encima, dejando pequeños charcos dorados que brillaban bajo el sol de marzo. Wecker comenzó a comer despacio, casi con miedo, como si la comida pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. El primer bocado de pan le pareció tan ligero que casi no tenía peso en su boca. El segundo bocado de carne le llenó la boca con grasa y sal, sabores que su cuerpo había olvidado cómo procesar. Tragó y sintió el alimento bajar pesado por su garganta, aterrizando en su estómago como una piedra caliente. Muller comía a su lado en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Otros prisioneros en la mesa comían con las cabezas agachadas, concentrados en cada bocado,
masticando lentamente para hacer que durara, para absorber cada gramo de sustancia que sus cuerpos desesperadamente necesitaban. La diferencia entre la comida alemana y estadounidense en 1945 no era accidental. Era el resultado de dos filosofías completamente opuestas sobre cómo alimentar a un ejército en guerra. El ejército alemán operaba bajo la creencia de que los soldados debían ser duros, capaces de soportar privaciones, adaptarse a condiciones miserables y seguir luchando con recursos mínimos. Esta filosofía había funcionado durante las campañas rápidas de Polonia y Francia, donde las guerras terminaban antes de que el suministro se convirtiera en problema crítico. Pero para 1945, después de años de guerra de desgaste en múltiples frentes, el sistema de suministro alemán estaba colapsado. Los ferrocarriles habían sido bombardeados hasta quedar inútiles. Los camiones no tenían combustible. Los depósitos de alimentos habían sido saqueados o destruidos. Las granjas que alimentaban al ejército habían sido conquistadas por el enemigo o estaban demasiado lejos para ser alcanzadas. Alemania estaba hambrienta, y su ejército lo reflejaba. El ejército estadounidense, por otro lado, operaba bajo una filosofía diferente. Un soldado bien alimentado lucha mejor, piensa más claro, se recupera más rápido y mantiene la moral alta incluso en las peores circunstancias. Los planificadores militares estadounidenses habían estudiado la Primera Guerra Mundial y llegado a una conclusión simple. El hambre había destruido más ejércitos que las balas. Así que construyeron un sistema de suministro masivo diseñado para garantizar que cada soldado estadounidense, sin importar dónde estuviera, recibiera 3 comidas completas al día con un mínimo de 3.000 calorías. Construyeron fábricas enteras dedicadas a enlatar carne, deshidratar huevos, procesar leche en polvo y empaquetar raciones de combate que podían durar años sin refrigeración. Diseñaron las raciones para ser densas en calorías, fáciles de transportar y lo suficientemente variadas para evitar que los soldados se cansaran de comer lo mismo. Crearon las raciones K, las raciones C y las raciones D, cada una diseñada para diferentes situaciones de combate. Y lo más importante, construyeron la capacidad logística para entregar toda esa comida a través de océanos, a través de continentes, a través de zonas de combate activo, hasta las manos de cada soldado en el frente. La Red Bull Express, la ruta roja de Vola, movía 6.000 toneladas de suministros al día a través de Francia. Los barcos Liberty cruzaban el Atlántico cargados con millones de libras de comida. Los aviones de transporte lanzaban paquetes de suministros en paracaídas sobre unidades aisladas. Becker no sabía nada de esto mientras comía. No sabía sobre las fábricas en Chicago que procesaban cerdo las 24 horas del día. No sabía sobre los campos de trigo en Kansas que alimentaban a millones. No sabía sobre los convoys que cruzaban el océano arriesgando torpedos submarinos para entregar pan y mantequilla. Todo lo que sabía era que el enemigo comía como reyes mientras él había estado muriéndose de hambre. Y eso cambiaba algo fundamental en cómo veía la guerra. Terminó su plato en 8 minutos. Su estómago, encogido por meses de desnutrición, se sentía lleno hasta el punto del dolor. Empujó el plato vacío lejos de él y se recostó en el banco de madera, respirando profundo, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Thompson pasó nuevamente con una jarra de metal llena de café caliente. Vertió un poco en la taza de hojalata de Becker sin preguntar. El café era real, no el sustituto de chicoria que los alemanes habían estado bebiendo durante años. Tenía un olor rico y amargo que llenó el aire alrededor de la mesa. Becker tomó un sorbo y quemó su lengua, pero no le importó. El sabor era fuerte, ligeramente dulce, con una pizca de leche en polvo mezclada. Cerró los ojos y sostuvo la taza con ambas manos, absorbiendo el calor. Müller habló por primera vez desde que habían recibido la comida. Su voz era baja, rasposa. «Hemos perdido la guerra». Becker abrió los ojos y miró a su amigo. Müller estaba mirando fijamente su plato vacío, con las manos todavía temblando ligeramente. «No es por las bombas. No es por los tanques. Es esto». Müller golpeó el plato con su dedo. «Ellos pueden alimentar a sus prisioneros mejor de lo que nosotros alimentamos a nuestros propios soldados. Pueden darnos más comida en un día de lo que nosotros recibimos en una semana. ¿Cómo se supone que ganemos contra eso?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Otros prisioneros en la mesa la escucharon pero no respondieron. No había nada que decir. La verdad era obvia y brutal. Habían estado luchando contra un enemigo que tenía recursos tan vastos, tan inagotables, que podía permitirse alimentar generosamente incluso a sus prisioneros. Mientras ellos habían estado muriendo de hambre en sus propias trincheras, defendiendo su propia tierra,
Los estadounidenses habían estado comiendo 3 comidas completas al día, bebiendo café real, fumando cigarrillos estadounidenses y quejándose de que las raciones de combate eran aburridas. La realidad de la situación golpeó a Becker con la fuerza de un proyectil de artillería. No era solo que Alemania estaba perdiendo, era que nunca habían tenido oportunidad. No contra un enemigo que podía movilizar recursos en esta escala. No contra una nación que podía alimentar, vestir y equipar a millones de soldados mientras simultáneamente alimentaba, vestía y equipaba a millones de prisioneros enemigos. La guerra ya había terminado. Tal vez había terminado años atrás. Solo que nadie se lo había dicho a los soldados alemanes que seguían muriendo en el frente. Becker recordó las proclamas de Goebbels sobre la victoria final, sobre las armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra, sobre la voluntad inquebrantable del pueblo alemán. Todo era mentira. No había armas milagrosas. No había victoria final. Solo había hambre, destrucción y derrota inevitable. Y ahora, sentado en un campo de prisioneros comiendo pan blanco estadounidense, Becker sentía algo que no había sentido en meses. Alivio. Alivio de que la guerra hubiera terminado para él. Alivio de que no tendría que volver a pasar hambre. Alivio de que probablemente sobreviviría para ver su casa nuevamente, aunque esa casa ya no existiera. La noticia de la comida estadounidense se extendió rápidamente entre los prisioneros alemanes. Para la tarde, todo el campo estaba hablando de ello. Hombres que habían sido capturados semanas antes confirmaron que era cierto. Los estadounidenses alimentaban bien a todos, incluso a sus enemigos. Algunos prisioneros no lo creían. Pensaban que era un truco, que los estadounidenses los estaban engordando para algún propósito siniestro. Pero la mayoría simplemente aceptó la realidad y agradeció en silencio. Para la cena de esa noche, recibieron estofado de carne con papas y zanahorias, más pan blanco y otra taza de café. Becker comió más lento esta vez, saboreando cada bocado, dejando que la comida se sentara en su estómago sin causar dolor. Durmió esa noche por primera vez en meses sin la punzada constante del hambre manteniéndolo despierto. Soñó con su madre cocinando en la cocina de su infancia, con el olor de pan horneándose, con mesas llenas de comida que nunca se acababa. Pero el impacto de la comida estadounidense en los prisioneros alemanes iba más allá del simple alivio físico. Cambiaba fundamentalmente cómo veían a sus captores. Los soldados alemanes habían sido entrenados para ver a los estadounidenses como enemigos blandos, débiles, mimados por la riqueza pero sin el carácter forjado en la adversidad. La propaganda alemana los había retratado como gángsters y cowboys sin disciplina ni honor militar. Pero ahora, viendo de primera mano la abundancia que los estadounidenses podían proyectar incluso en territorio enemigo, incluso para prisioneros, los alemanes comenzaron a entender algo diferente. Los estadounidenses no eran débiles. Eran aterradoramente fuertes. Su fortaleza no venía de la capacidad de soportar privaciones, sino de la capacidad de eliminar las privaciones por completo. Podían luchar con el estómago lleno, con equipos en buen estado, con suministros frescos llegando constantemente. No necesitaban ser duros de la manera alemana porque habían construido un sistema que eliminaba la necesidad de dureza. En los días siguientes, Becker observó cómo los guardias estadounidenses interactuaban con los prisioneros. No había crueldad, no había humillación deliberada. Los guardias eran profesionales, a veces amigables, a menudo indiferentes, pero nunca sádicos. Thompson le dio un cigarrillo a Becker un día después de la comida de mediodía. Era un Lucky Strike, con un sabor suave y tabaco rubio. Thompson no hablaba alemán y Becker no hablaba inglés, pero se sentaron juntos en silencio durante 5 minutos fumando bajo el sol de marzo. No había necesidad de palabras. La guerra entre ellos había terminado. Ahora eran simplemente 2 hombres sentados en un campo, compartiendo tabaco, esperando que el tiempo pasara hasta que pudieran volver a casa. Otros prisioneros notaron esto también. Los estadounidenses no odiaban a los alemanes. Habían luchado contra ellos ferozmente. Sí, pero ahora que la lucha había terminado, no había rencor personal. Era trabajo, no venganza. Esta actitud confundió a muchos prisioneros alemanes que habían sido criados en una cultura militar donde el odio al enemigo era fundamental, pero también los tranquilizaba. Significaba que probablemente sobrevivirían a la cautividad. Significaba que eventualmente volverían a casa. La comida también tuvo efectos físicos dramáticos en los prisioneros. Hombres que habían estado demacrados comenzaron a recuperar peso. Rostros hundidos se llenaron. Ojos que habían estado apagados comenzaron a mostrar vida nuevamente. Becker ganó 4 kilogramos en las primeras 2 semanas.
Su uniforme, que había colgado suelto sobre su cuerpo esquelético, comenzó a ajustarse nuevamente. Sentía fuerza regresando a sus músculos. La niebla mental que había acompañado el hambre constante comenzó a disiparse. Podía pensar con claridad, dormir profundamente, caminar sin mareo. La desnutrición había sido una presencia tan constante en su vida durante los últimos años que había olvidado cómo se sentía estar saludable. Ahora, alimentado con comida estadounidense 3 veces al día, recordó. Algunos prisioneros se enfermaron inicialmente. Sus estómagos, adaptados a raciones escasas, no podían manejar la repentina abundancia de grasa y proteína. Vomitaban después de las comidas o sufrían calambres intestinales severos. Los médicos del campo ajustaron las raciones para estos hombres, dándoles porciones más pequeñas con más frecuencia hasta que sus sistemas digestivos se adaptaran. Para finales de marzo, casi todos los prisioneros podían comer las raciones completas sin problemas. La historia de Wilhelm Becker y su pregunta sobre compartir la comida durante una semana eventualmente llegó a oídos del capitán Robert Morrison, el oficial estadounidense a cargo del campo de prisioneros en Reims. Morrison era un abogado de Boston de 32 años que había sido reclutado en 1942 y asignado al cuerpo de intendencia debido a su experiencia en gestión logística. No era un hombre de combate, pero entendía números, sistemas y la importancia de mantener a las tropas alimentadas. Cuando escuchó la historia de Becker, Morrison sonrió pero también sintió una punzada de tristeza. Reconoció lo que la pregunta realmente significaba. El ejército alemán había fallado tan completamente en alimentar a sus propios hombres que un soldado capturado no podía creer que una comida completa fuera para él solo, para un día. Morrison había leído informes de inteligencia sobre el colapso del suministro alemán. Sabía que los soldados alemanes estaban hambrientos, que las ciudades alemanas estaban hambrientas, que toda la nación estaba al borde de la inanición. Pero había una diferencia entre leer números en un informe y ver la evidencia física parada frente a ti en forma de hombres esqueléticos que lloraban mientras comían pan. Morrison ordenó que la historia de Becker fuera documentada y enviada a través de canales oficiales como ejemplo de la efectividad del sistema de suministro estadounidense. No porque quisiera humillar a los alemanes, sino porque quería que los planificadores en Washington entendieran que su sistema estaba funcionando exactamente como se había diseñado. Los soldados estadounidenses estaban bien alimentados. Los prisioneros enemigos estaban siendo rehabilitados. La máquina logística estaba cumpliendo su propósito. El informe llegó eventualmente a un escritorio en el Pentágono, donde fue archivado junto con miles de otros informes similares. Nadie le prestó mucha atención. Para los planificadores militares estadounidenses, alimentar bien a las tropas y prisioneros no era extraordinario, era simplemente el estándar. Pero para los alemanes que experimentaron el contraste de primera mano, fue revelador. La guerra no se había perdido en Stalingrado o en Normandía o en las Ardenas. Se había perdido en las fábricas de Chicago, en los campos de Kansas, en los astilleros de California. Se había perdido en la capacidad industrial masiva que permitía a Estados Unidos producir comida suficiente para alimentar no solo a sus propios soldados, sino también a los soldados de sus aliados y a millones de prisioneros enemigos. Alemania simplemente no podía competir con eso. Los meses pasaron. El campo de prisioneros en Reims creció a medida que más soldados alemanes se rendían en las últimas semanas de la guerra. Para mayo de 1945, el campo albergaba a más de 15,000 prisioneros. Todos recibían 3 comidas al día. Todos notaban la diferencia. Las conversaciones entre prisioneros invariablemente giraban en torno a la comida que habían comido ese día, que recordaban de antes de la guerra, que esperaban comer cuando regresaran a casa. Becker se hizo amigo de un prisionero mayor llamado Fischer, que había sido chef en Berlín antes de ser reclutado en 1939. Fischer analizaba cada comida estadounidense con ojo profesional, identificando ingredientes, estimando costos, maravillándose ante la logística requerida para entregar mantequilla fresca a miles de soldados en medio de una zona de guerra. ¿Sabes cuánto cuesta mantener la mantequilla fresca sin refrigeración adecuada?, preguntó Fischer una tarde. ¿Sabes cuántos camiones, cuánto combustible, cuánta coordinación se necesita? Y ellos lo hacen como si nada, como si fuera normal. Becker asintió pero no dijo nada. Había dejado de sorprenderse por la abundancia estadounidense. Se había convertido en su nueva normalidad. Para junio, las noticias del fin de la guerra en Europa llegaron al campo. Hitler estaba muerto. Alemania se había rendido incondicionalmente.
Los prisioneros reaccionaron con una mezcla de alivio y desesperación. Alivio de que la matanza había terminado. Desesperación por lo que quedaba de su país. Las historias que llegaban a Alemania eran sombrías. Ciudades destruidas, infraestructura colapsada, millones de refugiados, hambre generalizada. Becker se preguntó si su familia había sobrevivido. Su madre vivía en Colonia, que había sido bombardeada hasta los cimientos. Su hermana estaba en algún lugar de la zona ocupada soviética. No había recibido cartas de ninguna de ellas en más de un año. Probablemente estaban muertas. Probablemente todo lo que había conocido estaba muerto o destruido. Y sin embargo, aquí estaba él, en un campo de prisioneros francés, comiendo 3 comidas al día, ganando peso, recuperando salud, mientras su propio pueblo se moría de hambre en las ruinas de lo que alguna vez fue su nación. La ironía era tan amarga que casi no podía soportarla. Los estadounidenses comenzaron a organizar a los prisioneros para el procesamiento y eventual repatriación. Entrevistaron a cada hombre, verificando su identidad, buscando criminales de guerra, clasificando entre miembros de las SS y soldados regulares de la Wehrmacht. Becker fue clasificado como soldado regular, sin afiliación al partido nazi, sin crímenes conocidos. Eso significaba que eventualmente sería enviado a casa, aunque nadie sabía cuándo. El procesamiento tomó semanas. Mientras tanto, la vida en el campo continuaba. Los prisioneros trabajaban en tareas ligeras, limpiando barracas, ayudando en la cocina, reparando equipos. A cambio, recibían sus 3 comidas diarias y cigarrillos estadounidenses. Era una existencia extrañamente pacífica, suspendida entre la guerra que había terminado y la vida civil que aún no había comenzado. Becker usó el tiempo para reflexionar. Pensó sobre los 4 años que había pasado como soldado. Pensó sobre los hombres que había visto morir. Pensó sobre las decisiones que lo habían llevado a este campo de prisioneros en lugar de a una tumba anónima en algún campo de batalla olvidado. Había tenido suerte. Esa era la única explicación. No había sido más valiente ni más inteligente que los hombres que habían muerto. Simplemente había tenido suerte. Para agosto de 1945, comenzaron los primeros grupos de repatriación. Becker no estaba entre ellos. Su turno llegó en octubre. Lo pusieron en un tren con otros 200 prisioneros, todos viajando hacia el este a través de Francia y hacia Alemania. Llevaba con él una mochila estadounidense que le habían dado, llena de raciones que los guardias habían permitido que se llevara. También llevaba el recuerdo de 8 meses comiendo comida estadounidense, de recuperar su salud, de aprender una lección sobre guerra industrial que nunca olvidaría. El tren cruzó la frontera hacia Alemania y Becker vio por la ventana lo que quedaba de su país. Ciudades arrasadas, puentes destruidos, campos abandonados, personas caminando por las carreteras como fantasmas, buscando comida, buscando refugio, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir otro día. Se dio cuenta de que estas personas, su propia gente, estaban ahora donde la había estado 8 meses atrás, muriendo de hambre, desesperadas, derrotadas. Excepto que él había tenido la suerte de ser capturado por los estadounidenses. Ellos no habían tenido esa suerte. El tren llegó a una estación de procesamiento en la zona de ocupación estadounidense cerca de Frankfurt. Desde allí, los prisioneros fueron distribuidos a varias ciudades según de donde eran originalmente. Becker fue enviado hacia el norte, hacia Colonia. Viajó durante 2 días, a veces en camiones militares, a veces caminando, compartiendo las raciones que había guardado con otros viajeros que tenían hambre. Llegó a Colonia en la tarde del 23 de octubre de 1945. La ciudad que recordaba ya no existía. Donde había estado su barrio ahora había montañas de escombros. La catedral todavía estaba en pie, milagrosamente intacta en medio de la destrucción. Pero todo lo demás había sido pulverizado. Buscó la dirección de su madre durante 3 horas antes de encontrar un refugio temporal donde los sobrevivientes habían dejado mensajes para familiares perdidos. Había una nota con el nombre de su madre. Estaba viva. Estaba en un campamento de refugiados a 12 kilómetros al oeste. Becker caminó las 12 kilómetros esa misma tarde. La encontró en una barraca de madera compartida con otras 20 personas. Pesaba tal vez 40 kilogramos. Sus ojos estaban hundidos. Su piel estaba tensa sobre los huesos. Parecía tener 20 años más de lo que realmente tenía. Cuando lo vio, no lo reconoció inmediatamente. Él había ganado peso en cautiverio. Se veía saludable, bien alimentado. Ella había perdido todo. Se estaba muriendo de hambre lentamente en su propia tierra.
Becker abrió su mochila y sacó las raciones que había guardado. Tenía 6 paquetes. Le dio 3 a su madre y 3 a las otras mujeres en la barraca. Ellas abrieron los paquetes con manos temblorosas y comieron en silencio, llorando mientras masticaban las galletas duras y la carne enlatada. Su madre le preguntó dónde había conseguido la comida. Él le contó sobre el campo de prisioneros, sobre la comida estadounidense, sobre su pregunta que había hecho reír a los guardias. Ella lo escuchó sin decir nada. Luego asintió lentamente. «Entonces fue bueno que te capturaran», dijo finalmente. «De otra manera estarías muerto, o estarías aquí muriéndote de hambre con el resto de nosotros». Los años siguientes fueron difíciles. Alemania se reconstruyó lentamente, alimentada inicialmente por suministros de ayuda estadounidense que incluían, irónicamente, el mismo tipo de comida enlatada que Becker había comido como prisionero. El Plan Marshall trajo dinero, recursos y esperanza. Las ciudades fueron reconstruidas. Las fábricas volvieron a funcionar. La vida gradualmente regresó a algo parecido a la normalidad. Becker encontró trabajo en una fábrica de automóviles en Colonia. Se casó en 1948 con una mujer que había sobrevivido los bombardeos de Hamburgo. Tuvieron 2 hijos. Vivieron una vida tranquila y ordinaria en una Alemania que ya no era el país que él había conocido antes de la guerra. Pero nunca olvidó esa mañana del 14 de marzo de 1945 cuando un cabo estadounidense llamado Thompson le había dado un plato lleno de comida y él había preguntado, genuinamente confundido, si tenía que compartirlo durante una semana. Esa pregunta resumía todo lo que había sido la guerra, la diferencia abismal entre 2 sistemas, 2 filosofías, 2 formas de hacer guerra. Una basada en el sacrificio y la privación, la otra en la abundancia y la capacidad industrial. Una había colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones. La otra había ganado porque podía alimentar a millones sin parpadear. Becker contó la historia a sus hijos cuando eran adolescentes. Quería que entendieran algo que él había aprendido demasiado tarde, que la guerra no se trata solo de armas y tácticas, sino de quien puede sostener el esfuerzo por más tiempo, quien puede mantener a sus soldados alimentados, vestidos, equipados y dispuestos a seguir luchando. Los estadounidenses habían ganado porque habían construido un sistema que podía hacer todo eso mejor que cualquier otro ejército en la historia. Alemania había perdido porque había creído que la voluntad y el sacrificio eran suficientes. No lo eran. Nunca lo habían sido. Sus hijos lo escucharon con la expresión distante de jóvenes que no podían realmente comprender lo que significaba el hambre verdadera, el hambre que te hacía llorar cuando finalmente comías. Y eso estaba bien. Becker no quería que entendieran esa hambre por experiencia. Solo quería que recordaran la lección. Wilhelm Becker murió en 1987 a los 68 años. Su esposa encontró entre sus pertenencias una lata oxidada de Spam que él había guardado durante más de 40 años, un recuerdo de su tiempo como prisionero. Nunca se la había comido. La había mantenido como recordatorio. En su funeral, su hijo mayor contó la historia de la pregunta que su padre había hecho en marzo de 1945. Los asistentes, la mayoría demasiado jóvenes para recordar la guerra, escucharon con educación pero sin comprender realmente la profundidad de lo que la pregunta significaba. Pero algunos de los hombres mayores presentes, aquellos que habían vivido la guerra de una manera u otra, asintieron en silencio. Ellos lo entendían. Sabían que a veces las verdades más profundas sobre eventos masivos se revelan en momentos pequeños y personales. Un soldado mirando un plato de comida, preguntándose si tiene que compartirlo durante una semana, y finalmente entendiendo que la guerra ya había terminado mucho antes de que alguien se rindiera. La historia de Becker no fue única. Miles de prisioneros alemanes tuvieron experiencias similares en campos estadounidenses a lo largo de Europa Occidental durante los últimos meses de la guerra y los años que siguieron. Cada uno llegó con el mismo hambre grabada en sus cuerpos, la misma incredulidad cuando vieron las raciones que recibían, la misma lenta comprensión de que habían estado luchando contra un enemigo cuya capacidad industrial superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Pero mientras los prisioneros individuales procesaban esta revelación en silencio, comiendo su pan blanco y su carne enlatada, los efectos de la diferencia alimentaria entre los ejércitos estadounidense y alemán estaban teniendo consecuencias estratégicas mucho más amplias que simplemente la moral de los prisioneros. En el frente, durante los últimos meses de 1944 y principios de 1945, los comandantes alemanes habían comenzado a notar un patrón preocupante en el comportamiento de sus tropas.
Las unidades que entraban en contacto prolongado con fuerzas estadounidenses mostraban una creciente tendencia a rendirse en lugar de luchar hasta la muerte como se esperaba. Los oficiales inicialmente atribuyeron esto a cobardía o falta de ideología nacionalsocialista, pero los informes de interrogatorios contaban una historia diferente. Los soldados alemanes que se rendían no lo hacían porque hubieran perdido la fe en la causa, sino porque físicamente ya no podían continuar. Estaban exhaustos, hambrientos, enfermos, y habían escuchado, a través de rumores que se extendían como fuego por las líneas, que los estadounidenses alimentaban bien a sus prisioneros, que un soldado alemán capturado comería mejor como prisionero estadounidense que como soldado libre del Reich. Esta información, transmitida de boca en boca, de unidad en unidad, actuó como un disolvente lento de la voluntad de resistencia. El alto mando alemán intentó contrarrestar esto con propaganda. Circularon historias sobre atrocidades estadounidenses, sobre prisioneros maltratados, sobre campos de muerte donde los alemanes capturados eran dejados para morir de hambre. Pero la propaganda chocaba directamente con la realidad reportada por los propios soldados. Hombres que habían sido capturados y luego escapados o intercambiados contaban la verdad. Los estadounidenses trataban bien a sus prisioneros. Les daban comida, atención médica, refugio. No había tortura sistemática, no había ejecuciones masivas, no había campos de exterminio. Para soldados alemanes que llevaban años escuchando sobre la supuesta brutalidad del enemigo, esta realidad era desconcertante pero también profundamente atractiva. Significaba que rendirse no era una sentencia de muerte, sino una salida viable de una guerra que claramente estaban perdiendo. El general Hans Schmidt, comandante de una división de infantería que colapsó cerca de Aquisgrán en febrero de 1945, escribió en su diario personal una entrada que capturaba esta realización. La entrada nunca fue publicada oficialmente, pero sobrevivió la guerra en archivos privados y eventualmente llegó a historiadores militares. Schmidt escribió: «Mis hombres ya no luchan como antes. Les he ordenado defender posiciones hasta la muerte. Ellos asienten, toman sus rifles, van a las trincheras. Pero cuando llegan los estadounidenses, después de bombardear nuestras posiciones durante horas, después de enviarnos a sus aviones que ametrallan todo lo que se mueve, mis hombres se rinden. No porque sean cobardes, sino porque saben que si se rinden comerán esa noche. Si continúan luchando, probablemente morirán sin haber comido en 2 días. ¿Qué clase de elección es esa? ¿Cómo puedo pedirles que mueran de hambre por una causa que ya está perdida? Los estadounidenses no solo nos superan en tanques y aviones, nos superan en pan y mantequilla. Y eso, más que cualquier arma, es lo que está destruyendo mi división». La entrada de Schmidt ilustraba una verdad que los planificadores militares de todas las épocas han conocido pero que a menudo olvidan. Los ejércitos marchan sobre sus estómagos. La frase, atribuida a Napoleón, había sido probada cierta una y otra vez a lo largo de la historia, pero nunca había sido demostrada tan dramáticamente como en el contraste entre el ejército estadounidense, bien alimentado de 1945, y el ejército alemán hambriento. Los estadounidenses no solo tenían más comida, tenían mejor comida, entregada de manera más confiable, con mayor variedad y en condiciones que mantenían la moral alta. Un soldado estadounidense en el frente podía esperar razonablemente que su próxima comida llegaría a tiempo, que sería comestible, que le daría la energía necesaria para continuar. Un soldado alemán no podía esperar nada de eso. Su próxima comida podría llegar tarde o no llegar en absoluto. Podría ser una sopa aguada de nabos podridos o un pedazo de pan negro tan duro que necesitaba remojarse en agua para poder masticarse, y probablemente no sería suficiente para satisfacer su hambre. Esta diferencia se acumulaba día tras día, semana tras semana, hasta que los soldados alemanes estaban operando en un estado de desnutrición crónica que afectaba todo: su capacidad de pensar claramente, su velocidad de reacción, su resistencia física, su disposición para tomar riesgos, su moral general. Los informes médicos estadounidenses de prisioneros alemanes capturados en 1945 mostraban que el soldado promedio alemán pesaba entre 15 y 20 kilogramos menos que su contraparte estadounidense. Muchos mostraban signos de escorbuto por falta de vitamina C. Algunos tenían raquitismo por deficiencia de vitamina D. Prácticamente todos estaban anémicos. Estas no eran simplemente estadísticas médicas abstractas. Eran indicadores de que el ejército alemán estaba literalmente consumiéndose a sí mismo, quemando su propia masa muscular para mantenerse funcionando porque no había suficiente comida para reponerla. En contraste,
Los soldados estadounidenses capturados por los alemanes en las etapas finales de la guerra a menudo reportaban perder peso dramáticamente durante su cautiverio porque las raciones de prisioneros alemanes no eran significativamente mejores que las raciones de soldados alemanes, lo que significaba que no eran suficientes para mantener a un hombre adulto saludable. Los prisioneros estadounidenses en campos alemanes recibían tal vez 1000 calorías al día si tenían suerte, menos de un tercio de lo que habían estado comiendo como soldados en combate. La diferencia era tan marcada que los soldados estadounidenses liberados de campos alemanes en 1945 parecían víctimas de campos de concentración, esqueléticos y demacrados, aunque técnicamente habían estado en campos de prisioneros de guerra donde las convenciones de Ginebra supuestamente aplicaban. El contraste se volvió aún más visible cuando la guerra terminó y los aliados comenzaron a organizar la ocupación de Alemania. Los soldados estadounidenses vivían en barracas con comida abundante, electricidad confiable, calefacción funcionando. Los civiles alemanes vivían en ruinas, buscando comida en mercados negros, intercambiando sus posesiones por papas podridas. Los niños alemanes mendigaban chocolate y chicle a los soldados estadounidenses. Las mujeres alemanas, desesperadas por alimentar a sus familias, a veces intercambiaban favores por raciones. La situación era humillante para una nación que pocos años antes había conquistado casi toda Europa. Pero era la consecuencia inevitable de una guerra total perdida contra un enemigo con recursos virtualmente ilimitados. Los estadounidenses implementaron programas de alimentación para prevenir hambrunas masivas en la zona de ocupación. Establecieron comedores comunitarios donde los civiles alemanes podían recibir una comida caliente al día. Las raciones eran básicas pero suficientes para mantener a las personas vivas: sopa, pan, ocasionalmente algo de carne o verduras. Era una inversión pragmática. Los planificadores militares estadounidenses habían aprendido de la Primera Guerra Mundial que una Alemania hambrienta y resentida era una Alemania peligrosa. Mejor alimentar a la población, estabilizar la situación y construir una sociedad que eventualmente se integrara al orden occidental. Esta estrategia era costosa pero efectiva. Para 1947, la zona de ocupación estadounidense estaba considerablemente mejor alimentada que la zona soviética o francesa, donde las autoridades ocupantes tenían menos recursos y menos interés en el bienestar de la población alemana. Los alemanes notaban estas diferencias. Creaba una preferencia clara por los estadounidenses sobre otros ocupantes. En las zonas donde diferentes poderes ocupantes compartían fronteras, los alemanes votaban con sus pies, moviéndose hacia las áreas bajo control estadounidense, donde sabían que al menos no morirían de hambre. Esta migración interna eventualmente contribuiría a las tensiones que llevarían a la división formal de Alemania en este y oeste, con el oeste orientado hacia Estados Unidos y el este controlado por la Unión Soviética. Pero en 1945 y 1946, la principal preocupación de la mayoría de los alemanes no era la política, sino la supervivencia. Y la supervivencia significaba comida. Wilhelm Becker, ahora de vuelta en Colonia viviendo con su madre en el campamento de refugiados, encontró trabajo con los estadounidenses como traductor e intermediario cultural. Su trabajo consistía en ayudar a los oficiales estadounidenses a comunicarse con la población local, negociar con autoridades alemanas supervivientes y facilitar la distribución de suministros. Era un trabajo que pagaba en raciones, lo que significaba que él y su madre comían regularmente mientras sus vecinos pasaban hambre. La situación creaba tensiones. Algunos alemanes veían a personas como Becker como colaboradores, traidores que trabajaban para el enemigo. Otros lo veían pragmáticamente, un hombre haciendo lo que era necesario para sobrevivir. Becker mismo no se preocupaba mucho por las opiniones de los demás. Había aprendido en el campo de prisioneros que la supervivencia requería adaptabilidad, no rigidez ideológica. Durante su trabajo con los estadounidenses, Becker ocasionalmente se encontraba con otros prisioneros que también habían sido capturados durante los últimos meses de la guerra. Se reconocían entre sí por cierta calidad en sus miradas, una comprensión compartida de lo que habían experimentado. A veces hablaban sobre el contraste entre lo que habían comido como prisioneros y lo que comían ahora como civiles libres en una Alemania ocupada. La ironía era amarga pero innegable. Como prisioneros habían comido mejor que como personas libres. Un día de noviembre de 1946, Becker se encontró con Ernst Müller, el mismo hombre que había estado sentado junto a él cuando hizo su famosa pregunta 18 meses antes. Müller estaba trabajando limpiando escombros en el centro de Colonia, parte de un programa de trabajo que pagaba en raciones. Los dos hombres se reconocieron inmediatamente y se abrazaron.
Encontraron un lugar tranquilo entre los escombros y compartieron cigarrillos estadounidenses que Becker había recibido como parte de su pago. Müller contó su historia. Había sido liberado del campo en septiembre de 1945 y había viajado de vuelta a su ciudad natal de Dresde, solo para descubrir que toda su familia había muerto en el bombardeo incendiario de febrero de 1945. Su esposa, sus 2 hijos, sus padres, todos habían perecido cuando las bombas aliadas convirtieron Dresde en un infierno. Müller había vagado por las ruinas durante días, buscando alguna señal de ellos, encontrando solo cenizas y escombros. Eventualmente había dejado Dresde y viajado al oeste, alejándose de la zona soviética, buscando trabajo y una razón para seguir viviendo. Ahora estaba en Colonia, viviendo en un sótano compartido con otros 8 hombres, trabajando 10 horas al día moviendo piedras rotas, comiendo sopa aguada y pan seco, sobreviviendo pero sin vivir realmente. Becker escuchó en silencio. No había palabras de consuelo que pudiera ofrecer. La guerra había destruido a Müller tan completamente como había destruido a Dresde. Todo lo que podía hacer era ofrecerle un cigarrillo y sentarse con él entre las ruinas de lo que alguna vez fue una gran ciudad. Años más tarde, cuando Becker reflexionaba sobre estos encuentros, se daba cuenta de que la pregunta que había hecho en marzo de 1945 había sido el momento en que finalmente entendió lo que la guerra realmente significaba. No era sobre ideologías o territorios o destinos nacionales. Era sobre recursos. Era sobre quien podía producir más acero, más combustible, más comida. Era sobre quien podía sostener el esfuerzo cuando todo lo demás se había agotado. Alemania había perdido esa competencia antes de que siquiera comenzara. Los líderes alemanes habían creído que la voluntad y el espíritu de lucha compensarían las deficiencias materiales. Habían estado equivocados. Ninguna cantidad de voluntad podía compensar el hecho de que tus soldados estaban muriendo de hambre mientras los soldados enemigos comían 3 comidas completas al día. Ninguna cantidad de propaganda podía cambiar la matemática brutal de la producción industrial. Estados Unidos simplemente tenía más de todo. Más fábricas, más granjas, más camiones, más barcos, más de todo lo que una nación necesita para ganar una guerra moderna. Y había usado esos recursos de manera implacable y efectiva. La lección no se perdió en otros observadores. Después de la guerra, los militares de muchas naciones estudiaron la logística estadounidense como modelo de cómo sostener un ejército en campaña. Los soviéticos, que habían ganado su guerra contra Alemania a través de sacrificio masivo y pérdidas asombrosas, miraron la forma estadounidense de hacer guerra y reconocieron que era más eficiente, menos costosa en vidas humanas, más sostenible a largo plazo. Los británicos, que habían luchado junto a los estadounidenses y visto su capacidad logística de primera mano, reconstruyeron sus propios sistemas de suministro militar basándose en principios estadounidenses. Incluso los japoneses, después de su propia derrota devastadora, estudiaron cómo Estados Unidos había proyectado poder a través del Pacífico manteniendo millones de soldados alimentados, equipados y listos para luchar a miles de kilómetros de caza. La conclusión era universal. La guerra moderna era tanto sobre logística como sobre combate, tal vez más. Un ejército hambriento no podía ganar sin importar cuán valientes fueran sus soldados. Esta comprensión cambió fundamentalmente cómo las naciones pensaban sobre la preparación militar. Ya no era suficiente tener armas y soldados. Necesitabas la capacidad industrial para producir comida, combustible, municiones en cantidades masivas. Necesitabas la infraestructura de transporte para mover esos suministros desde las fábricas hasta el frente. Necesitabas los sistemas administrativos para rastrear todo, asegurar que nada se perdiera o desperdiciara. Necesitabas una economía lo suficientemente grande y robusta para sostener todo esto mientras simultáneamente producías armas y mantenías a la población civil alimentada. Estados Unidos había demostrado que tenía todas estas capacidades. La mayoría de las otras naciones no las tenían. Esta fue una de las razones por las que la Guerra Fría que siguió a la Segunda Guerra Mundial fue en gran medida una guerra fría en lugar de caliente. La Unión Soviética reconoció que aunque podía igualar a Estados Unidos en poder militar bruto, no podía igualarla en capacidad logística e industrial sostenida. Una guerra total entre las dos superpotencias probablemente terminaría como había terminado la guerra entre Alemania y los aliados, con el lado con mayores recursos eventualmente agotando al otro. Wilhelm Becker vivió lo suficiente para ver a Alemania reconstruirse en una nación próspera nuevamente. Vio el milagro económico alemán de los años 50 y 60 transformar las ruinas que recordaba en ciudades modernas y vibrantes. Vio a sus hijos crecer sin conocer el hambre,
sin conocer la guerra, sin conocer la desesperación que había definido su propia juventud. Y en sus últimos años, cuando ocasionalmente contaba la historia de su pregunta en el campo de prisioneros, siempre terminaba con la misma reflexión. Aprendí ese día que la guerra no la ganan los soldados más valientes ni los generales más brillantes. La ganan las naciones que pueden mantener a sus soldados alimentados. Era una lección simple, casi obvia en retrospectiva, pero había costado millones de vidas aprenderla. Becker esperaba que su generación fuera la última en necesitar aprenderla de esa manera. Esperaba que las generaciones futuras fueran lo suficientemente sabias para evitar guerras que no podían ganar, para reconocer cuando estaban superadas, para rendirse antes de que el hambre matara a todos. Era un deseo ingenuo, tal vez. La historia sugería que los humanos nunca aprenderían esas lecciones permanentemente. Pero era un deseo que Becker mantuvo hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, déjanos un comentario.